Vamos a ubicarnos en Hechos, capítulo 2. Y para el día de hoy vamos a estar pensando en Hechos capítulo 2 del versículo 22 hasta el 47. Una lectura un poquito extensa, pero pues vamos a ir leyendo juntos y pues desglosando poco a poco lo que este capítulo tiene para decirnos. Les invito a orar antes de empezar. Padre, queremos agradecerte en esta noche por tu palabra. Queremos agradecerte por este estudio de los hechos, de los sucesos, de la historia de la primera iglesia, del cumplimiento de tu promesa, la promesa de que en un día ibas a colocar tu ley en nuestros corazones, que ya no iba a estar más la ley física, sino que ibas a mandar a tu Espíritu a morar en nosotros, y que Él escribiría tu santa ley en nuestra mente y corazón. La promesa de que vendría un Consolador enviado por ti, que nos daría poder para ser testigos, poder para llevar un mensaje, para testificar acerca de una persona, y es tu Hijo Jesucristo, acerca de Él, su vida, su ministerio, su persona, su carácter, su naturaleza, su muerte, resurrección y su glorificación en el cielo a tu diestra. Testificar para que todo aquel que crea en ese sacrificio, en Jesús, sea salvo. Gracias porque este libro de los Hechos nos permite ver cómo sucedió esto al principio y nos permite tomar un ejemplo, una guía de cómo nosotros podemos entonces ahora plantearnos objetivos como iglesia, cumplirlos y perseguirlos. Ayúdanos a ver eso, a tener en nuestra mente el objetivo o tener claro en nuestra mente la tarea que tenemos de ser testigos, y que pensando en eso empecemos a aplicar lo que leemos para nutrirnos en cuanto a esa idea. Rogamos tu guía, tu sabiduría y tu dirección a lo largo de todo este estudio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, vamos entonces a comenzar la lectura, no sin antes recordar lo que venimos diciendo con respecto a este libro, capítulo 1 y capítulo 2. Dijimos capítulo 1 que el Señor dio una promesa. Él dijo: no se vayan de Jerusalén porque va a venir la promesa que Dios ya les había prometido, que es el Espíritu Santo. Vimos cómo los discípulos, vimos cómo aquellos que iban a recibir esta promesa estaban pensando en otro montón de cosas menos en esta promesa, y cómo Jesús vuelve otra vez a ser muy insistente en el tema: venga, van a recibir poder, y diciendo estas palabras es alzado, ¿no? Tenemos la promesa del ángel de que así mismo, de la misma forma, tal cual, igualito, al pie de la letra, como fue al cielo, vendrá otra vez. Después de eso, tenemos a los discípulos, los 11, en un lugar llamado el aposento alto. Estaban allí reunidos, hicimos énfasis en cómo estaban reunidos juntos, perseverando juntos. ¿Sí? Estaban allí con las mujeres, perseverando en oración y rogando al Señor por la promesa que habían acabado de escuchar, ¿no? Después de eso sucede un suceso bien peculiar, bien interesante, y es que llega un sonido como si hubiera sido un viento recio
que asombró a todos los que estaban allí, y después de eso llegaron sobre ellos como si hubieran sido unas lenguas de fuego, se posaron sobre su cabeza y ellos empezaron a hablar idiomas. Todos los que estaban allí reunidos por todo el alboroto dijeron: uy, no, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta bulla? Y los escucharon hablar en su idioma natal, escucharon hablar las maravillas de Dios, y entonces empezaron a decir: ah, claro, es que están ebrios, están borrachos. Y leímos, lo último que leímos fue Pedro diciendo: no, Señor, no es eso, no es que estén ebrios, no están borrachos, son apenas las 9 de la mañana. Lo que pasa es que delante de sus ojos se cumplió una profecía que ya había sido dicha por Joel, ¿sí? Y eso fue lo último que leímos. Hasta el momento, hermanos, no ha hablado Pedro. Hasta el momento lo que él ha dicho es la profecía del profeta Joel. Y ha dicho: miren, no están ebrios, lo que está pasando es esta profecía, y citó Joel. Lo que tenemos en versículo 16 al 20 son palabras del profeta Joel. Y está entonces este Pedro delante de todo este auditorio, que están sorprendidos por la bulla, por todo el suceso que han visto, y está Pedro ya empoderado para dar testimonio. Es decir, tenemos un Pedro que ya aquí recibió el poder que Jesús había prometido. Un Pedro que ya tiene todo lo que necesita para ser testigo, ¿sí? Es la tarea que Jesús le dejó. Un Pedro listo para empezar a testificar, ¿sí? Pedro que es ya totalmente consciente, y quiero hacer énfasis en eso, consciente de que está empoderado para testificar. Y digo que quiero hacer hincapié en eso porque fíjense que hay un fenómeno bien interesante dentro del pueblo cristiano. Hay un autor cristiano, Riley se llama, él define eso como cristianos sensuales. Y él denomina el cristiano sensual el cristiano que se deja llevar por sus emociones, sentimientos, por lo que siento, ¿sí? Entonces Pedro aquí, noten ustedes que no está diciendo: ah, no, yo me siento con el poder para testificar y por eso le voy a hablar a toda esta gente. No se está guiando por emociones, ¿sí? El creyente, el testigo que la palabra del Señor quiere presentar aquí, hermanos, no es un testigo sensual, como Riley lo denomina, sino que es un testigo que actúa por fe, por convicción, ¿sí? No es que siento, hermano, y por eso testifico, porque yo ahorita siento como ese deseo, como la unción del Espíritu, como... No. Más bien el testigo que ha creído en esto y que sabe y tiene la convicción, la certeza de que ha sido empoderado para testificar, testifica independientemente de su situación. Testifica independientemente de si la está pasando bien o como estos hermanos están en persecución. Testifica movido por convicciones, no por sensaciones, emociones, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos aquí, un Pedro empoderado, ¿sí? Listo completamente para empezar a testificar, con la convicción firme de que la promesa del Señor se ha cumplido. Tiene esa convicción porque es lo que está diciendo. Venga, no es que estén borrachos, lo que pasó es que se cumplió una profecía. Él sabe hablar con convicción, no porque digamos que ese momento causó en él tal efervescencia, estupor, sino que está hablando la palabra del Señor, ¿sí? Con convicción. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 22, ¿qué dice la palabra del Señor? Varones israelitas, oíd estas palabras. Es decir, ¿qué está diciendo Pedro acá? Pongan cuidado, ¿sí? Varones israelitas, oíd estas palabras. Presten atención, paren bolas. ¿Qué va a decir? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿De qué empieza hablando Pedro? ¿Cuál es la primera palabra que utiliza? Varones israelitas, oíd esas palabras. 2 puntos, palabras de Pedro. ¿Qué dice? Jesús Nazareno. ¿Empieza hablando de quién?
de Jesús. Fíjense cómo, mis hermanos, el centro de podríamos llamarlo la primer prédica de la primera iglesia. Sin embargo, yo quiero que lo veamos como el primer testimonio, porque estamos pensando en que somos testigos, ¿no? Y que esa es la tarea que se nos dejaron, la tarea que se nos dejó. Entonces quisiera que lo viéramos como el primer testimonio, ¿sí?, de esta iglesia, ¿sí?, que está dando aquí Pedro. El primer testimonio de la iglesia, ¿cómo empieza? Con Jesús. Jesús Nazareno. Fíjense cómo la insistencia de Pedro en colocar a Jesús como centro ¿de qué? De su testimonio. Eso para nosotros, mis hermanos, como testigos, es muy diciente, porque ya desde ya está sentando la base que el centro de lo que nosotros testificamos, ¿qué es? ¿A quién testificamos nosotros? Yo soy testigo ¿de qué? Jesús Nazareno. Yo no soy testigo de local bíblico Hermanos en Cristo Berea. Yo no soy testigo de cristianos, calvinistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Yo no soy testigo de, es que aquí celebramos con pan y allá celebramos con hojaldra. Yo no soy testigo de eso. Soy testigo de Jesús. Somos testigos de Jesús, de un hombre, ¿sí? Y de eso está hablando Pedro acá, Jesús Nazareno. ¿Y qué dice este Jesús? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Avancemos, porque quiero que vean algo. Varón aprobado entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro es muy insistente en el uso de ese pronombre, vosotros. Jesús Nazareno fue, lo que está diciendo es, el ministerio de Jesús acá en la tierra fue aprobado, legitimado, respaldado, autorizado por Dios. ¿Cómo? Con milagros, señales, prodigios que hizo ¿entre quién? Entre ustedes. Es decir, ¿qué está haciendo con el uso de este pronombre? Los está llamando como testigos. O sea, él no les está hablando aquí de alguien que no conocen. Él no les está diciendo, bueno, Jesús Nazareno, lo que pasa es que un tiempo él estuvo aquí, miren, él nació en este lugar, él hizo esto. Él no les está hablando de un desconocido. Él no les está hablando de alguien ajeno para ellos. Les está diciendo Jesús Nazareno, versículo 22, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Ustedes lo vieron. Entre este auditorio, hermanos, había personas que habían comido del pan que él multiplicó, que seguramente lo habían visto hacer milagros, señales, prodigios. Seguramente alguno de ellos había visto a Jesús hacer algún portento milagroso. Dentro de esta multitud estaban los que le escarnecían, los que le escupieron, los que pidieron a Barrabás. O sea, él no está hablando de alguien extraño. Estuvo entre vosotros. Ustedes son testigos contra ustedes mismos de lo que estoy diciendo. No es que me contaron, no es que yo vi, es que ustedes estuvieron allí. Continuemos. Que vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí Pedro, mis hermanos, está entregando condensado, sin arandelas, sin adornos, el Evangelio. Jesús Nazareno, que ustedes conocen, saben quién es, lo vieron. A ese Jesús envió Dios lo respaldó con milagros,
prodigios, señales. Dios lo envió, estuvo aquí, ustedes son testigos de eso. A ese Jesús ustedes lo mataron. Pero después de eso, suelto los dolores de la muerte, resucitó. Jesús vino, enviado por Dios, murió, resucitó. Evangelio, mis hermanos, compilado, condensado, sin nada de adornos. Evangelio tal cual lo conocemos. Y presenta aquí en el versículo 24 un elemento muy interesante, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí le está presentando a su auditorio un elemento de carácter o de tinte teológico, ¿sí? Es decir, ¿por qué la muerte no podía retener a Jesús? Porque es Dios, porque es Dios. Entonces la tumba no le puede retener, porque era sin pecado, porque Dios no peca, ¿sí? Aquí está dando un argumento teológico por el cual está está afirmando o está fundamentando lo que dice. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, después de presentar este, elemento teológico acerca de Jesús, no pudo haber sido retenido por la muerte, por cuanto era Dios. Después de eso, presenta otro elemento en el versículo 25 y dice lo siguiente: porque David dice de él, es decir, hasta el momento que estamos viendo, el centro de nuestra predicación, ¿cuál es, hermanos? ¿Qué predicamos nosotros? Jesús, ¿sí? Así como lo está haciendo Pedro. Dijimos, el libro de los Hechos no es un libro para que yo tome de allí cosas como si fueran para mí, porque lo vimos desde el principio. Esto es una narrativa, y en una narrativa se le está contando a usted lo que pasó, no lo que debe hacer. Entonces el libro de los Hechos no es para que usted diga, mire, esto pasó, esto debemos hacer, ¿sí? Lo dijimos al principio. Sin embargo, lo utilizamos como ejemplo, como una guía, ¿sí? Sin embargo, de aquí, si vemos cómo la iglesia primitiva se conducía, y podemos extraer para nosotros ciertos principios, sin que esto quiera decir que los vamos a tomar al pie de la letra. Me explico, Jesús da una guía de oración, el Padre Nuestro. Es una guía de oración. ¿Quiere decir que siempre oramos Padre Nuestro que estás en los cielos? No, utilizamos esa guía. Lo mismo, vemos guías, principios en Hechos, ¿quiere decir que los vamos a usar al pie de la letra? No, quiere decir que vamos a tomar ese principio y ahora lo vamos a adoptar aquí a nosotros. Pedro está predicando acerca de ¿qué? Jesús. Jesús siendo respaldado por Dios, Jesús muerto, crucificado por mano de pecadores, pero Jesús resucitado. Y después de eso, miren lo que hace. Entonces, primer punto, hablamos de Jesús. Segundo punto, miren lo que va a hacer Pedro aquí. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cita ahorita Pedro a un hombre muy conocido, David, ¿sí? Un hombre conocido dentro del pueblo del Señor por ser rey. Parte de eso, el rey o el hombre conforme al corazón de Jehová. Pero también era famoso por escribir canciones, himnos, ¿sí? Cánticos. Y cita esta canción de este hombre, pero la cita para fundamentar ¿qué? ¿Qué viene hablando? Exacto, viene hablando de Jesús y de su resurrección. Y fundamentando eso, cita a David. Qué curioso eso, hermanos, porque piensen que son ustedes este primer auditorio al que Pedro le está hablando. ¿Qué pensaba el pueblo judío acerca de este salmo? ¿Qué pensaba el judío que escuchaba este salmo de David? ¿De quién estaba hablando David aquí? Claro,
Eso lo sabemos nosotros. Pero ¿qué está pensando el judío que está escuchando esto? David dice, veía, ¿quién veía? David veía al Señor siempre delante de ¿quién? De mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón ¿el corazón de quién se alegró? De David. Mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aunque mi carne, y utiliza mi y mi y mi. ¿Qué está pensando el judío? ¿De quién está hablando David aquí? De David, está escribiendo de él. Entonces, ¿por qué Pedro, si me está hablando de la resurrección, por qué me está citando David? Más adelante, Pedro retoma este asunto, pero lo que quiero que veamos, antes de solucionar este tema, lo que quiero que veamos aquí es el fundamento que da Pedro para su testimonio. La palabra. Y esto, mis hermanos, es muy diciente porque él no tomó mano de sus experiencias, teniendo un montón de experiencias para tomar mano. Estamos hablando de un hombre que vio a Jesús transfigurarse, de un hombre que podía decir, mire, es que créanme lo que yo estoy diciendo, porque es que un día yo estaba pescando, no pesqué nada toda la noche y Jesús me dijo, tire ahí esa atarraya, yo tiré eso y casi no saco, o sea, no podía levantar los pescados. Es que lo vi transfigurarse, vi a Elías, lo vi sacar demonios, lo vi sanar enfermos. O sea, ¿cómo no me van a creer? Estamos hablando otro idioma. Acabaron de escuchar como un viento recio. Miren que el fundamento de su testimonio no es su experiencia personal. El fundamento de su testimonio no es lo que él vio o oyó, o lo que sintió, o sus anécdotas, sus vivencias con Jesús, que tenía un montón. El fundamento de su testimonio, ¿cuál es? Miren, esto que yo estoy diciendo es verdad porque la Escritura lo dice, por ejemplo, con David, y cita a David. El fundamento de nosotros, el fundamento de nuestro testimonio, cada que testificamos, hermanos, es la Escritura. Qué triste cuando aquellos que son testigos fundamentan su testimonio en experiencias personales. Es que a mí me pasó, es que yo vi, es que yo sentí, es que hermano yo fui a esa prédica y ese hombre habló y no. Fíjense que el fundamento del testimonio, ¿cuál es? Esto que les estoy diciendo está en la palabra. David dijo esto. La palabra, mis hermanos, la palabra como fundamento. Predicamos a Jesús, primer punto. Segundo punto, fundamentado en la palabra. Me hiciste conocer, termina de recitar la canción, hermosa canción que escribe David, y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, ¿qué está haciendo ahorita Pedro? Está explicando, ¿sí? Es decir, esto causó, y desde aquí nos damos cuenta que esto causó confusión en su auditorio. Desde aquí nos damos cuenta que ellos, cuando escucharon esta citación de David, ellos no dijeron, sí, claro, Cristo. Ellos estaban confusos. Pedro ahorita está explicando, y estaban confusos porque es que David está hablando de él, ¿sí? Entonces Pedro está diciendo, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué acabo de hacer aquí Pedro? Les dijo, hermanos, este Salmos no puede estar hablando de David. ¿Por qué? Porque David está bien muertico y ustedes lo pueden ir a visitar allá. Su sepulcro está todavía entre nosotros y allá está muertecito. Entonces eso de que su carne no vio corrupción no pudo aplicarse a él. Eso de que no dejarás mi alma en el Seol, eso de que no se aplicó a él, porque ustedes son testigos de que David, vea, el que quiera lo puede ir a visitar. Está explicando. Sino que dijo, más bien cuando David habló esto, siendo profeta, versículo 30, viéndolo antes, habló
de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fundamenta su testimonio en la palabra, una palabra que posteriormente fue explicada, fue aclarada para asegurarse que el mensaje, que el testimonio que estaba dando llegara bien a su auditorio. Y después de eso, fíjense cómo sigue hilando de coherente. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora sí va a empezar a hablar del suceso extraordinario, de lo que acabó de pasar. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra vez cita un Salmos y les está diciendo, no está hablando de David, porque David no subió al cielo, versículo 34. David no subió al cielo, pero en el Salmo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, David no fue el que se sentó a la diestra, porque David no subió al cielo. Sigue explicando la Escritura y fundamentando su testimonio en la Escritura. Entonces, David aquí, ¿de quién está hablando? De Cristo, a quien la muerte no le podía gobernar. Después se sentó a la diestra de Dios, siendo glorificado. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Después de presentar ese testimonio, termina su testimonio diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros, y tal vez ahorita yo los apunto a ustedes y ustedes no se sienten aludidos, porque esto fue hace más o menos 20 siglos, pero a la gente que Pedro le está hablando sí se sintieron aludidos. Dijo, vosotros los matasteis. Y no mataste a cualquiera, mataste al Cristo, de quien habló David. El trabajo, mis hermanos, del testigo, de nosotros, es convencer acerca de Jesús usando la Escritura. No usando, como ya vimos, experiencias, claro, no diciendo que nuestras experiencias con Jesús no deberían ser mencionadas o que son malas, pero no ese es el fundamento de nuestro testimonio, ni lo que va a hacer que las personas crean en Jesucristo. Es nuestro trabajo convencer, utilizando la Escritura, acerca de Jesús. Qué diferente, mis hermanos, cuando nuestro testimonio se torna con un montón de cosas que no tienen nada que ver con esto. Y terminamos hablando de un montón de temas que ni tienen que hablar con Jesús, ni la persona está siendo convencida a la luz de la Escritura, y termina siendo un testimonio poco efectivo. Miren el resultado de este testimonio siguiendo la guía que Pedro nos presenta. Verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Es una palabra extraña, ¿no? Creo que no la utilizamos. O quien dice, no, hoy estoy compungido. La idea que tiene esa palabra es como que siente chuzones, como punzadas en el corazón. Como que siente chuzos, literalmente es lo que quiere transmitir la palabra, como que está sintiendo punzadas en su corazón. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Qué pregunta tan hermosa, hermanos. Fíjense que a esta gente le acabaron de decir asesinos y después de escuchar eso, ellos no están defendiéndose. Ellos no están entrando en un debate, a ellos no les interesa testificar con Pedro a ver quién es más sabio, como muchos que dicen ser testigos utilizan hoy en día
un montón de herramientas, incluso la palabra del Señor, para simplemente hablar con otras personas y demostrar quién tiene la razón y quién es más coherente con sus ideas y quién es más inteligente y quién es más lógico y quién argumenta mejor, y etcétera, etcétera, etcétera. Esta gente no está entrando en eso. El resultado de ese testimonio, ¿cuál fue? ¿Qué haremos? ¿Y qué está esperando la persona que pregunta qué haremos? Es decir, ¿qué hay detrás de esa pregunta? ¿Qué se está esperando? ¿Qué estoy esperando que usted me diga cuando yo le pregunto qué haremos? Órdenes, estoy esperando órdenes. ¿Qué haremos? Estoy esperando que usted me indique. Hermanos, si nuestro testimonio al Señor, cuando lo damos, produce en la persona que está escuchando que pregunte por órdenes, ¿ahora qué hago? Es un testimonio efectivo, eficaz. Pero si más bien por el contrario el testimonio que estamos dando lleva a las personas a pensar, bueno, ¿y yo qué obtengo con esto? ¿Y eso de ser cristiano, qué beneficios trae? Y las personas alimentan día a día su idea de que se acercan al Señor esperando ser más espirituales o alcanzar cierto bienestar personal o resolver cierta situación o, en el peor de los casos, obtener más dinero. Cuando un testimonio produce en la persona que está escuchando la pregunta de, bueno, ¿y qué obtengo yo? Ha sido un testimonio que seguramente, muy seguramente, no ha estado bien fundamentado. Pero cuando el testimonio que estamos dando tiene esta respuesta de ¿ahora qué hago? Es el testimonio que Dios espera que estén dando sus testigos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro ya había acabado su testimonio, ya había acabado su sermón, su prédica, pero ante la respuesta de ellos, ante la reacción de ellos de qué vamos a hacer, da entonces esta instrucción y dice: arrepentíos y bautícense. La invitación es a que se arrepienten y, en segundo lugar, a que exterioricen, a que hagan público el arrepentimiento que ya tuvieron de forma personal. Arrepentíos y convertidos. Qué interesante el orden que plantea Pedro, porque él termina su sermón y después la indicación de arrepentirse y bautizarse la da cuando ellos han tomado la iniciativa. Es decir, son ellos los que están preguntando qué vamos a hacer. Ante esa iniciativa, Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué muestra eso? Que hay voluntad de parte del que quiere recibir este mensaje. Es decir, es un acto consciente, voluntario. No es que él dijo: a ver, repitan todos ustedes conmigo, levanten la mano. No, él dijo: ustedes mataron al Cristo, punto final. Y después ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer? Entonces Pedro responde: arrepiéntanse, bautícense, siguiendo la respuesta de su auditorio, no manipulándoles en ninguna manera, no intentando decir: venga, diga estas palabras, repita. No, el acto de arrepentir y de bautizarse es algo que requiere de quien lo va a hacer conciencia, voluntad. Es completamente voluntario. Después de eso, se arrepienten para salvación, se bautizan como acto de obediencia y testimonio público a los demás.
Y siguió con muchas palabras testificando y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de que creían, eran bautizados, ¿qué hacían? ¿Qué hacía esta primera iglesia después de que ellos creían y eran bautizados? Se iba cada uno para su casa. Ah, listo, hermano. Bien, gracias, chévere. Exacto, perseveraban, llevaban con gozo. ¿Y todo eso cómo lo hacían? Juntos, hermanos, congregándose. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nótense aquí, lo menciono porque este pasaje ha sido muy maltratado. Nótense aquí cómo esta intención de los hermanos de vender todo lo que tienen, todas sus pertenencias, no es para el enriquecimiento unilateral de una persona. No es que, vendimos todo y lo dimos para que el hermano se monte en camioneta. No, era un asunto de que estaban todos juntos y era para las necesidades de todos ellos. Es decir, no es que uno solo se está lucrando aquí de esto. Es que todos ellos, en un contexto de persecución, que eso es clave, en el que estaban siendo obligados a salir de su tierra. Entonces, hermanos, venga, tenemos necesidad de estas cosas, yo tengo esto, resolvamos aquí con esto. Yo tengo esto, hermano, miremos cómo solventamos con esto. Pero era un asunto todos. No es que uno estaba mandando, venga, tráigame aquí su lote. No. Era un asunto que tenían en común. Alabando a Dios, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, otra vez, comían juntos, permítame repetirlo, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada uno a la iglesia los que habían de ser salvos. Volvamos a leer, mis hermanos, el versículo 47 porque es clave. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esa palabra es clave, hermanos. Teniendo favor con todo el pueblo. ¿Por qué tenían favor con todo el pueblo? ¿Por qué esta iglesia naciente, que ahora son 300,000, tenían favor para con todo? ¿Quién es todo el pueblo? ¿Los demás creyentes? ¿A quién se refiere cuando dice tenían favor para con todo el pueblo? ¿Quiénes son? Es exacto que habían ahí impíos también, ¿no? Toda la gente del pueblo. ¿Por qué tenían favor para con todo el pueblo? Jesús, mis hermanos, en Juan capítulo 17, verso 20, si lo podemos proyectar, Juan 17, lo tengo aquí. Esto es Juan, sí, Juan. Esto se me descosianfiruló. Juan 17, 21. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué tenían favor para con todos? Porque eran uno. Porque estaban juntos, hermanos. Esa unidad hacía que la gente de afuera dijera: esta es gente que vive lo que dice, es gente honesta, es gente transparente, es gente de buen testimonio, es gente de buen hablar, es gente que tienen un montón de defectos, un montón de problemas, pero se aman, están juntos.
Y Jesús dijo, cuando estén juntos y el mundo los vea juntos, ¿qué va a decir el mundo? A estos el Padre los envió. Porque estaban juntos, hermanos. El resultado entonces de nuestro testimonio es que la gente se arrepiente, se bautiza, vive en comunidad, se congrega y da testimonio. Debemos, mis hermanos, ser uno. Debemos estar juntos para que los de allá afuera sepan quién nos envió. Para que esa unidad, en medio de un mundo que está totalmente dividido, hable acerca de Dios. En un mundo donde los hogares están divididos, donde la relación de padre con hijos está dividido, donde relación con esposa y esposo están divididos, hogares, relación con suegras, yernos, nueras, están divididos, familias que no se hablan, para que en medio de todo ese contexto resplandezca un remanente que está junto, perseverando en lo que ya acabamos de ver, en la palabra del Señor, en el partimiento del pan, en la oración. Hermanos, vivimos en comunidad para testificar. De esa forma trastornamos el mundo que nos rodea, juntos. Padre, agradecemos porque nos has puesto en esta unidad llamada iglesia. Porque tenemos la tarea de ser testigos. Y tenemos todo lo que necesitamos para hacerlos. Ayúdanos a testificar usando bien tu palabra, exponiendo tu palabra primero o antes de nuestras vivencias, experiencias, sentimientos, sensaciones, anécdotas, antes de nuestros dogmas o incluso prejuicios, que testifiquemos con tu palabra a Jesús, a tu Hijo, a Jesús, quien estuvo entre nosotros, y tú confirmaste su ministerio con señales, milagros y portentos hechos por su mano, que tú dijiste que era tu Hijo amado, que tú presentaste como el Cristo, el ungido, y que nosotros como humanidad asesinamos, pero que puesto que era Dios, que era inocente, que no había cometido pecado, el sepulcro, la tumba, no tenía poder sobre él. Y al tercer día resucitó. Y ahorita está glorificado en gloria en el lugar más alto que puede haber. Y tiene un nombre, sobre todo nombre, y un nombre único capaz de dar salvación y vida eterna. Ayúdanos, Padre, a testificar de este Jesús a través de la Escritura. Pero ayúdanos también a ser conscientes que el testimonio va a ser efectivo entre cuando o a medida de que nosotros estemos juntos. Ayúdanos, Padre, a valorar la vida en comunidad, porque es parte de nuestra identidad como testigos. El testigo no es un testigo solitario. El testigo no es un testigo independiente. El testigo es un testigo que trabaja en equipo, que hace parte de una comunidad. Ayúdanos a trabajar de esa manera. Ayúdanos a amar la unión que Cristo nos dio y que el testimonio que damos sea respaldado por nuestra vida en comunidad. Queremos afrontar este desafío y rogamos seas tú ayudándonos.
En el nombre de tu Hijo. Amén.